¿Cómo están, jovencitos? Vamos a trabajar la práctica número 6, es reacciones químicas. Está bastante interesante y para ello tienes que recordar la práctica de la semana pasada, que sería nomenclatura inorgánica, porque vamos a trabajar bastante lo que es estados de oxidación, iones, sales, etcétera, etcétera. Pero bueno, en caso que no te acuerdes tampoco hay problema. Vamos a hacer teoría a medida que vayamos avanzando y lo que necesitamos nada más. Bien, por ejemplo, en la pregunta 1 nos dice cuál de los siguientes fenómenos observados en un experimento indican la ocurrencia de una reacción química. En el enunciado 1 te dice la formación de burbujas. La formación de burbujas es una evidencia de una reacción química. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, agarras el zinc, lo vas a poner acá, y ¿qué crees? Le vas a mezclar con ácido clorhídrico y acá va a ocurrir una reacción. ¿De qué tipo? De desplazamiento simple nada más. O sea, en este caso el zinc va a desplazar ¿a quién? Al hidrógeno y se va a quedar con cloro. Pues el producto sería más o menos acá, zinc, cloro 2, más hidrógeno 2 que va a estar en estado gaseoso y va a salir como burbujas hacia la superficie. Eso es el primer enunciado. La formación de burbujas es una evidencia de una reacción química, por supuesto que sí, acá tenemos una reacción química. Es lo mismo que ocurre con la gaseosa, o sea, tú te compras una botella de gaseosa, una pequeña, y ponle una piedra pequeñita también y pum, se va a salir toda la gaseosa. Es parecido a esta reacción, pero bueno, en el segundo enunciado tenemos la formación de un precipitado. La formación de un precipitado también es una evidencia de una reacción química. Por ejemplo, si hablamos aquí del cloruro de sodio, la sal que tienes en tu casa, y vas a mezclar ¿con quién? Con el nitrato de plata, que sería esto de acá. A ver, si tienes dudas, por ejemplo, para armar estas sales, esto es una aloidea, esto es una oxidal. Eso lo trabajamos en nomenclatura, jóvenes. No te voy a ayudar mucho aquí, pero una que otra sí te voy a estar mencionando. Pero bueno, acá por ejemplo ocurre una reacción de doble desplazamiento. ¿Quién desplaza a quién? Mira, el cloro va a desplazar al ion nitrato y ¿qué crees? Se va a quedar con plata. En cambio el sodio pues desplaza a plata y se va a quedar con el ion nitrato. Entonces el producto sería más o menos aquí. Cloruro de plata más nitrato de sodio, que sería esto de acá. Bien, eso sería la reacción. Si deseas puedes balancear aquí, pero el precipitado en este caso sería ¿quién? El cloruro de plata, así que se pone una flecha hacia abajo. Esto está en estado sólido y obviamente esto tiene que estar o tiene que ser una solución acuosa. Muy bien. Ahora, en el tercero nos dice a nosotros que el tercero te hablan el cambio de estado físico de las sustancias. Cuando nos hablan de cambio de estados, no es una evidencia de una reacción química. Tienes acá agua en estado sólido, hielo, y nada más lo vas a calentar y vas a tener agua en estado líquido. Sigue siendo agua, no hay un cambio químico, no hay una alteración en la estructura interna del cuerpo. Por lo tanto, nada más esto es un fenómeno físico, no es una evidencia de una reacción química. Así que nada que ver. Los dos primeros sí eran, aquí nada más le vamos a poner no. Esto le ponemos sí. Eso que nunca te van a decir, nada, mentira, joven, acá sería así también. Y en el cuarto te dice a ti el cambio de color de las sustancias. Bueno, cambio de color, sabor y olor, hemos mencionado en materia y energía, son evidencias de una reacción química. Así que esto también sí. Pero vamos a representarlo de todas formas con una reacción. Por ejemplo, cuando trabajamos aquí el cobre, va a reaccionar, está en la intemperie, así que ¿qué crees que te va a dar un óxido de cobre? Sería esto de acá. Así, esto está en estado sólido. Entonces, ¿qué sucede? El cobre normalmente va a estar rojizo. Y aquí cuando tienes óxido de cobre, que sería un mineral, va a tener un color verdoso. Así que vamos a poner aquí verde. Esto lo van a entender aquellos alumnos que van a estudiar geología, minas, ambiental. Bueno, ambiental no tanto, pero los otros dos que acabamos de mencionar, incluso algo los de civil. Pero bueno, eso también es una evidencia de una reacción química, así que tendrías ahí todas las que son evidencia. Bueno, tu respuesta sería la alternativa E, porque ahí sale el 1, el 2 y el 4, que sería esto de acá. Sí, sí y sí. Ok, pregunta 2, jovencitos, dice, ¿cuántas de las siguientes proposiciones son falsas? Como ustedes. El primero dice, en las reacciones redox, las especies químicas experimentan cambio en los estados de oxidación. Claro, cuando hay una reacción química, los elementos o los que participan en la reacción química van a sufrir cambios en sus estados de oxidación. Pueden pasar de mayor a menor, de menor a mayor, etcétera, etcétera. Pero ocurre eso, así que aquí nada más vamos a ponerle verdad. Y en el segundo te dice a ti el agente oxidante es la especie que se oxida. A ver, cuando hablamos de reacciones químicas tienes que conocer estos nombres. Uno va a ser, por ejemplo, el que se oxida. Muy bien, entonces esto recibe también como nombre agente reductor. El que se reduce sería el otro. ¿Qué nombre recibe?
pues también recibe agente oxidante. Oxidante, muy bien. Ahora, ¿dónde va a llegar? Eso se va a llamar forma oxidada. Y esto de aquí sería forma reducida. Listo, entonces cuando te dicen a ti el agente oxidante es la especie que se oxida, aquí está el agente oxidante. ¿Es la especie que se oxida? No, es la especie que se reduce. Por esa razón esto va a ser falso y le ponemos una F. Y en el tercero te dice el agente reductor luego de la reacción se convierte en forma oxidada. A ver, el agente reductor tenemos por acá. Luego de la reacción se convierte en forma oxidada. Es lo que te dicen, sí, el agente reductor se convierte en forma oxidada. Por lo tanto, el tercero va a ser correcto, le ponemos una V. Y el cuarto te dice a ti, en las semireacciones de oxidación se liberan electrones. A ver, cuando hablamos de semireacciones, por ejemplo, aquí te puedo poner el fierro. Te dicen de oxidación, o sea, vamos a hacer que este fierro se oxide. Ponemos la flecha, ¿qué crees? Aquí tiene que convertirse en fierro más 3, porque solo así de más 2 a más 3 se está oxidando, está perdiendo un electrón. Bueno, entonces ese electrón se pone aquí, un electrón. Esto es cuando se oxida. Cuando se oxida no debes olvidar que el electrón se pone después de la flecha o en el lado de los productos. O simplemente libera los electrones. Acuérdense de química nuclear cuando hablamos de absorbe, libera, emite eso. Entonces, como el electrón está después de la flecha, pues aplica ese término de libera. Por lo tanto, esto también va a ser correcto. Bueno, esto era en el cuarto, ¿no? Terrible, jóvenes. Vamos a bajarlo por acá. Así que esto es correcto y pasamos a la quinta y te dice, toda semireacción redox genera compuestos iónicos. Bueno, no todo te va a generar compuestos iónicos. Además ya te había dicho en algún momento que si encuentras ese término todo, solo, siempre, únicamente, etcétera, etcétera, bueno, generalmente va a ser falso. Aquí también es falso, así que ponemos una F y listo. ¿Cuál sería tu respuesta? Marcas la que corresponde. En este caso sería, a ver, verdad, falso, verdad, verdad, falso. La alternativa. Esa sería la pregunta 1 y 2, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente. Problema 3, jóvenes, dice correlacione número y letra correctamente. Muy bien, a ver, nos damos cuenta aquí en el primero tenemos carbono más oxígeno 2. Bueno, sale aquí abajo, ¿no? Carbono más oxígeno, tenemos CO2. Te das cuenta que tienes dos reactantes. Bueno, si todavía no tienes idea qué es reactantes, cuando hablamos de reacciones químicas, todo lo que esté antes de la flecha se les conoce como reactantes. Bueno, tiene otros nombres también, ¿no? Por ahora no nos importa eso. Y después de la flecha se les conoce como productos. Vamos a poner productos y ya está. Entonces, cuando tienes varios reactantes y se convierte en un solo producto, ese tipo de reacción se llama adición o combinación o síntesis. Cualquiera de esos tres nombres. Vamos a poner aquí combinación. Listo. Los otros nombres va a salir en el solucionario que les voy a enviar, así que no se preocupen tampoco, ¿no? Así que en caso que no lo hayas anotado. Pero bueno, esto sería con la letra ¿qué? Con la letra B, así que vamos a poner B por acá. Y en el segundo tenemos, mira, un solo reactante y tienes varios productos. Eso sería descomposición, lo opuesto de combinación. Entonces vamos a enlazar con la letra C aquí. De todas formas vamos a escribir acá descomposición. ¿Qué más? En el tercero tenemos hidrógeno 2, bueno, el cloruro de plata y luego, mira, acá por ejemplo ocurre un desplazamiento simple, ¿no es cierto? Acá está desplazando el hidrógeno ¿a quién? Bueno, a plata. Y se va a quedar con el cloro. Ahí, mira, el plata está solo y el cloro con el hidrógeno juntos. Básicamente esto es él, ¿no es cierto? Esto eres tú y esto es ella. Aquí él te desplaza a ti y te quedas solo y aquí ahora él se queda con ella. Eso se llama desplazamiento simple cuando te desplazan por ser simple. Entonces ponemos con quién, con la letra... Acá nada más pones la letra A, no sale desplazamiento. No te dicen desplazamiento simple, tampoco es necesario. Bien, en la cuarta tienes doble desplazamiento. Rápidamente te puedes dar cuenta por qué. Mira, aquí el cloro está desplazando a quién, al OH y se va a quedar con el sodio. Por eso nace el cloruro de sodio. Y el hidrógeno desplaza a quién, al sodio, bueno, y aparece ahí agua, ¿no? Y entonces el hidrógeno se va a quedar con el OH y bueno, pues va a formar el agua. Entonces eso enlazamos con la letra D, sería desplazamiento doble o metátesis, así que vamos a poner D. Y bueno, relacionas y básicamente marcas la respuesta. ¿Cuál sería en este caso? A ver, 1B, 2C acá, 1B, 2C la letra A, así que marcas eso. Eso sería la pregunta 3, jóvenes. Vamos a pasar a la 4 y en la 4 te dice a ti
lo siguiente. Luego de hacer reaccionar sulfuro de sodio acuoso, bueno, ¿cómo es el sulfuro de sodio? Tienen que recordar para ello que el ácido sulfídrico, esto al ionizar, ¿qué crees que te va a dar S-2? Entonces, cuando hablamos de sulfuro de sodio, recordemos que el sodio va a trabajar con estado de oxidación +1 y el azufre, bueno, ese ion. -2, baja aquí el -2 y el 1 también, entonces te quedaría sodio, ¿cuánto? 2 azufre, eso sería el sulfuro de sodio. ¿Qué más te dicen? Luego te dicen sulfato de cobre. Bien, tenemos que recordar entonces el ácido sulfúrico, esto se va a ionizar, entonces te va a quedar SO4, eso sería el ion sulfato. Tenemos que juntar con cobre 2, entonces ponemos cobre +2, ese 2 que te ponen ahí, y aquí al costado pones SO4 -2. Esto baja acá y esto también, entonces te quedaría más o menos así, cobre 2, acá sería SO4, entre paréntesis 2, simplificando te va a quedar esto 1 y 1, así que lo borramos. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el precipitado que se forma? Bueno, no nos dan los productos, nosotros tenemos que ver, nos escribimos la reacción rápidamente. Acá tendríamos sulfuro de sodio, ponemos acá esto más el sulfato de cobre, que sería esto de acá, SO4. La flecha, jóvenes, a ver, acá tiene que ocurrir desplazamiento simple, entonces, ¿aquí quién va a desplazar a quién? Bueno, lo que desplaza... Aquí desplaza, por ejemplo, el sodio va a desplazar ¿a quién? Al cobre y se va a quedar con el ion sulfato. Bueno, el azufre desplazará al ion sulfato y ¿qué crees? Se va a quedar con el cobre. Entonces los productos serían el sulfuro de cobre, esto de aquí, como el azufre va a trabajar con -2, el cobre también va a seguir trabajando con +2 porque aquí te lo ponen, entonces se va a simplificar y te quedaría más o menos. Entonces esto va a ser el precipitado en estado sólido y aquí vamos a tener una solución acuosa de que de sulfato de sodio. Ponemos acá sodio, acá tendría que ir 2 SO4. Esto es el acuoso. Muy bien, eso sería entonces la reacción y la pregunta es ¿quién es el precipitado? ¿Cuál es el precipitado? Sería el sulfuro de cobre. O en su defecto, pues en la nomenclatura clásica aquí te ponen en la alternativa E, sulfuro cúprico. Terminación ico, ¿por qué? Porque el cobre tiene dos estados de oxidación, no tienen que olvidar. Acá ponemos, por ejemplo, +1 y ¿cuánto? +2. En este caso está trabajando con 2, por eso se está simplificando. Esto sería oso y esto sería ico. Por esa razón se llama sulfuro cúprico. ¿Sulfuro por qué? Bueno, por este ion, ¿no? Esto se va a ionizar y se va a llamar sulfuro. Bueno, eso ya es retroceder mucho a nomenclatura, jóvenes, pero bueno, eso sería la pregunta 4. Vamos a pasar a la 5. Muy bien, jovencitos. Problema 5. Dice, se hace reaccionar el nitrato de bario. ¿Cómo es el nitrato de bario? Es fácil, ¿no es cierto? Tienes que recordar qué cosa, el ion o el ácido nítrico para empezar. Sería así, HNO3, esto al ionizarse te va a quedar NO3 -1 arriba y eso sería el ion nitrato. Bueno, vamos a juntar con el bario. Acuérdense que el bario está en el grupo 2A, por lo tanto va a trabajar con estado de oxidación +2. Así que ponemos aquí el bario, aquí arriba mientras le ponemos el +2. Acá tenemos NO3, eso se agarra por acá. Chale, ¿qué está pasando? NO3. Aquí tendríamos -1, este -1 baja aquí debajo del bario y el 2 debajo del ion nitrato, así que esto te va a quedar más o menos así. Borramos esto y ponemos paréntesis y acá sería el 2. Ya está. En el bario 1, si deseas pones, si no, no pasa nada. Muy bien. ¿Qué más dice? Y el carbonato de amonio. Bueno, el ion carbonato viene del ácido carbónico, que sería esto de acá, y esto al ionizar te quedaría más o menos CO3 -2. Eso sería el ion carbonato. Vas a juntar con el ion amonio, eso también tienes que conocer, es NH4+, ese es el ion amonio. Bien, entonces trasladamos aquí el NH4+, no te olvides ese +1, y juntamos con el CO3, que sería el -2. Este -2 baja aquí debajo del amonio, así que ponemos el 2. Y el 1 del amonio baja aquí debajo de este ion, pero como es 1, pues no altera nada y lo vamos a dejar ahí. ¿Qué crees que nos va a dar? Bueno, aquí te están dando, ¿no? Por suerte te dice, para dar como precipitado al carbonato de bario. Bien, ya tenemos el ion carbonato, entonces voy poniendo aquí el bario va a seguir trabajando con estado de oxidación +2 y el carbonato también sería CO3 -2. El -2 baja aquí y el +2 también y se va a simplificar, por lo tanto te quedaría más o menos así. Eso sería el precipitado, dice el texto. Muy bien, más que, ¿qué más nos dan? Y quedará en solución el nitrato de amonio. Bueno, el nitrato de amonio sería NH4 y acá sería el NO3. No va a ir ni un subíndice debajo de esos iones porque
ambos tienen más 1 y menos 1, eso no altera nada. Por esa razón quedaría así la reacción y bueno, tienes que balancear aquí. A ver, empezamos siempre el orden para balancear es metal, luego el no metal y luego puedes poner el oxígeno y finalmente el hidrógeno. Si deseas puedes intercambiar esto, no pasa nada, es de acuerdo a lo que te conviene. Pero bueno, acá tenemos metal, sí, acá hay un bario, acá también hay un bario, está balanceado. No metales tendríamos acá 2 nitrógenos, por acá tenemos otros 2, por lo tanto hacen 4 nitrógenos, acá tenemos ¿cuánto? 1, 2 nada más, así que multiplicamos por 2. De manera que ahora sí tenemos 4 nitrógenos y pasamos a trabajar el carbono. Acá tengo un carbono y por acá tengo también un carbono. Está balanceado. Luego, ¿qué más, jóvenes tenemos? Pasemos a los oxígenos. A ver, acá tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Acá sería 3. Son 9 oxígenos y por este lado tendríamos 2 por 3, 6 oxígenos más estos 3 serían 9. Recemos para que los hidrógenos estén balanceados. Acá tengo 2 por 4, 8 y acá sería 4 por 2, 8 hidrógenos y la ecuación está balanceada. Y buscas exactamente lo que sale en tus alternativas. Eso sale en la alternativa B, ¿no es cierto? Y marcas eso. Muy bien, eso sería la pregunta 5, jóvenes, y vamos a pasar a trabajar la pregunta número 6. En la 6 te hablan a ti, luego de balancear la ecuación, lo que aparece aquí, los coeficientes respectivamente son. A ver, jóvenes. Hay varias formas de balancear reacciones, ¿no? Uno sería el tanteo simple. Cuando aplicas eso, cuando tengas una reacción así sencillita nada más, o cuando tengas reacción de combustión, ahí generalmente vas a trabajar tanteo, porque no necesitas hacer redox. Bien, en este caso vamos a hacer tanteo simple y el orden que vas a seguir es el mismo, aunque aquí no aparece metal, pero empiezas por el no metal. Voy a empezar por el manganeso, tengo uno y por acá también tengo uno, así que pues lo dejamos ahí. Luego pasaríamos al cloro, acá tienes 2 y por acá aparece 2, son 4 cloros, así que vamos a poner 4, de manera que vas a tener 4 cloros en los reactantes. En los oxígenos tenemos acá ¿cuánto? Resulta que tienes 2 oxígenos, acá solamente hay uno, entonces multiplicas por 2, pero ahora tus hidrógenos se convierte en 4 hidrógenos y acá casualmente tienes 4 también y la ecuación está balanceada. A ti te están preguntando los coeficientes, pues pones, si no hay nada es porque hay un 1, jóvenes, no se olviden eso también, y ya está. Acá sería ¿cuánto? 1, 4 y por acá sería 1 y por acá. Aquí tienes que cambiar, porque primero tienes en la reacción agua y nada más yo le he puesto agua al final. ¿Por qué? Porque quería. Ya está, entonces aquí tenemos que poner este 2 y acá sería 1 y listo. Tu respuesta es la alternativa A porque sale igualito. Muy bien, jóvenes, eso serían las dos preguntas y vamos a pasar a la pregunta 7. Ok, jovencitos, vamos a trabajar la pregunta 9 y luego regresamos a la pregunta 7 y a la 8. ¿Por qué? Porque aquí les voy a enseñar a balancear una reacción redox. Vamos a seguir 3 pasos, jóvenes, y obviamente esos 3 pasos tienen subpasos, pero vamos a estar mencionando esos pasos aquí y al mismo tiempo vamos a estar trabajando en esta reacción, así que vas a poder entenderlo mejor para que posteriormente lo trabajemos más rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, empezamos el paso 1, te dice que hallar estados de oxidación. Ponemos eso rápidamente, hallar estados de oxidación. Entonces, vamos a venir a este lado y aplicamos. ¿Cómo funciona eso? A ver, tienes que recordar nomenclatura inorgánica. Y en ese tema habíamos trabajado, por ejemplo, que el oxígeno va a trabajar con menos 2, por este cuadro sería menos 8. Acuérdate que la suma tiene que darte 0, así que el hidrógeno trabajaría con más 1, por este 3 sería más 3. Para que la suma nos dé 0, aquí tiene que ser ¿cuánto? El arsénico debería estar trabajando con más 5. Acabas de calcular el estado de oxidación del arsénico. Aquí un elemento cuando está solo trabaja con estado de oxidación 0. Acá tenemos el ácido clorhídrico, aquí va a trabajar el hidrógeno con más 1 y el cloro con menos 1. Pasamos a este lado, acá sería con más 1 el hidrógeno, multiplicas con lo que tiene abajo, sería más 3 para que la suma te dé 0, aquí tiene que ser menos 3 para el arsénico. Aquí el cloro estaría trabajando con menos 1 por 2 sería menos 2 para que la suma te dé 0, aquí tiene que ser más 2. ¿Por qué menos 1, profe? Bueno, porque tienes el ácido clorhídrico y esto al ionizarse te va a dar ¿qué? El ion cloruro, menos 1, ¿cierto? De ahí aparece menos 1. El agua no lo vamos a trabajar, jóvenes, normalmente el agua se trabaja cuando tienes por ahí un peróxido. Pero en este caso no aparece un peróxido, así que lo vamos a dejar. Entonces, acabas de hacer esta partecita, hallar estados de oxidación. Ahora tienes que fijarte quiénes cambian de estado de oxidación y automáticamente, bueno, aquí ya te ayuda porque ya te he puesto líneas abajo, ¿no? Entonces mira, el arsénico está pasando de más 5 a ¿cuánto? A menos 3, entonces está cambiando de estado de oxidación y tienes que enlazar.
con una línea así. El otro sería el zinc, está pasando de 0 a +2, cambia de estado de oxidación y también vas a enlazarlo. Si te fijas, no hay otros elementos que cambien de estado de oxidación. El cloro está trabajando con -1, aquí también sigue trabajando con -1, el hidrógeno también con +1 y así. Oxígeno también sigue trabajando con -2 en todo. Entonces los únicos que cambian serían eso y ya está. Y luego vamos a poner el siguiente paso, que sería esto. Identificar los 6 nombres. Los 6 nombres. Bueno, ahora me vas a entender a qué me refiero. Por ejemplo, el arsénico de +5 pasa a ¿cuánto? Está pasando a -3. Se oxida, se reduce. Bueno, si no te das cuenta, para ver si se oxida o se reduce tienes que aplicar esta regla, ¿no? Esta recta numérica. Bueno, está hecho de cofuentes, jóvenes. Acá tenemos el 0, acá sería +1, por acá el +2 y acá el +3 y así hasta el infinito y más allá. Acá sería -1, -2, por acá ponemos el -3, así. Entonces, si aumentan los estados de oxidación en este sentido, se reduce. Y si aumenta en este sentido, se oxida. Eso para empezar. Entonces, aquí está pasando de +5 a -3. +5 debe estar por acá más o menos y -3 está por acá. Está aumentando en este sentido. Bueno, entonces se reduce. Así que vamos a poner aquí ese término o ese nombre. Eso sería el primer nombre, jóvenes. Se reduce. Entonces, al que se reduce también se le conoce como agente oxidante. Muy bien, ahora fijémonos el caso del zinc, está pasando de 0 a ¿cuánto? Está pasando de 0 a +2. 0 está por acá y +2 está por acá, aumenta en este sentido, por lo tanto se está oxidando. Así que vamos a poner aquí, se oxida, también se le va a conocer como agente lo opuesto, agente reductor. Muy bien, ahora, ¿dónde llega este signo? O sea, lo que hace enlazado, esto de aquí se va a llamar forma oxidada y esto de acá se llamará la forma reducida. Ahí están los 6 nombres, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso sería el paso 1, jóvenes. Hallar estados de oxidación, te fijas quiénes cambian, enlazas y buscas los 6 nombres. Pasemos al paso 2 y veamos qué nos dicen. El paso 2 te dice lo siguiente. Balancear sobre la misma línea. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, jóvenes. Vamos a sacar el color verde. ¿Por qué? Porque sí, mira. Acá tienes, por ejemplo, un arsénico, ¿no es cierto? Acá solamente sobre la línea también tienes un arsénico, o sea, está balanceado, no hay problema. Por ejemplo, si aquí aparece un arsénico no te importa, si por ahí aparece otro arsénico no te importa, nada más tienes que fijarte en lo que has enlazado. En lo que has enlazado debes tener la misma cantidad de elementos antes y después de la flecha. Muy bien, eso para empezar. Entonces, aquí ya está balanceado, automáticamente trabajarás con el +5 y aquí también tendrás que trabajar con -3. En el caso del zinc, acá tenemos 1, sigues la línea, acá también hay 1, está balanceado, así que trabajaremos con +2 y con el 0. Listo, hasta ahí sería esa partecita y luego ponemos una coma y vamos a decir que aplicar el cangrejo. ¿En qué consiste este subpaso, jóvenes? Bueno, acuérdense que el cangrejo anda de atrás hacia adelante, entonces vas a hacer lo mismo acá. Te preguntas, de -3 para llegar a +5, ¿cuánto necesitas? Necesitamos +8 electrones, ¿no es cierto? Claro, -3 más 5, perdón, -3 más 8 te da +5. El otro caso sería de +2 para llegar a 0, ¿cuánto necesitas? -2 electrones. ¿Listo? Ya está, acabas de aplicar el cangrejo. Ahora vamos a aumentar acá y buscar el factor. Obviamente va a haber 2 factores, ¿no? Uno para esto y el otro para esto. Bien, jóvenes, para los que todavía no tienen idea cómo trabajar o cómo buscar el factor, nada más vas a sacar el mínimo común múltiplo a estos que has puesto, a estos electrones que acabas de descubrir, o sea, al 8 y al 2 en este caso. Vamos a utilizar esos mismos electrones por acá y ponemos. Entonces, ¿qué haces? Sacas el mínimo común múltiplo. A ver, acá sería mitad 1 y acá sería 4 y le sacas cuarta, ¿no? Entonces sería 1. Entonces dices mínimo común múltiplo de 8 y 2, ¿cuánto sería, jóvenes? Sería 2 por 4, 8. Y agarras esto y dices 8 entre 8, ¿cuánto te da? 1. Y ese 1 es lo que vas a poner al costado. Vamos a utilizar el color verde. Aquí ponemos 1.
Listo, el otro sería 8 entre 2 te va a dar 4 y eso pones ahí y ya está. Y esos son los factores, a eso me refiero buscar el factor. El producto tiene que darte igual, acá sería más 8 electrones transferidos y acá va a ser menos 8 electrones. Listo, son iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque se van a tener que ir, ¿no? Más 8 menos 8 te da 0. Muy bien, entonces estos factores que acabas de encontrar se mueven sobre la línea. O sea, llega aquí el 1, si deseas le pones, si no, no, yo no le voy a poner. El 4 también, acá sería ¿cuánto? 4 por acá y sigue, aquí también sería 4. Y ya está, eso sería el paso 2, jóvenes. Tienes 3 subpasos dentro de ella. Ahora, el tercer paso y último sería, jóvenes, que... Vamos a poner tercero acá, balancear o terminar por tanteo simple, ponemos acá. Terminar por tanteo simple, así como cuando te terminaron. Bien, el orden, jóvenes, ya saben, es el metal, luego pones el no metal, luego el oxígeno, luego el hidrógeno. Si deseas cambias acá, no pasa nada. Muy bien, obviamente aquí entra en acción también lo que es medio ácido y también medio básico, jóvenes, medio básico, pero esto no lo vamos a explicar por ahora porque todavía no vamos a trabajar medio básico. El medio ácido sí, porque en la pregunta 8 te piden que balancees en medio ácido. A ver, jóvenes, entonces terminando por tanteo vamos a decir lo siguiente. Sacamos el color rojo, ¿por qué? Porque si mira, empezamos por el metal, el arsénico, acá tenemos un arsénico, acá también tenemos un arsénico, así que está balanceado. Pasamos al zinc, acá tenemos 4 zinc, acá también tenemos 4 zinc, está balanceado. El cloro, jóvenes, acá tenemos 4 por 2, 8 cloros. Por este lado, ¿cuánto tenemos acá? Acá tenemos que poner 8. 8 por 1, 8 cloros. Listo. Pasamos a quién. Ahora trabajamos el oxígeno, jóvenes. Fíjate, acá tienes 4 oxígenos. No hay más oxígenos, así que vamos a poner 4 por acá para que tengas 4 oxígenos. Y rezas ahora, jóvenes, porque aquí los hidrógenos tienen que cuadrarte. Si no cuadran, entonces has hecho algo mal. Pero bueno, acá sería 4 por 2, 8. Y por acá también tenemos 8 por 1, 8 hidrógenos. Más este 3 serían 11, pero acá también tenemos más 3, o sea 8 más 3, 11 aquí, 11 en este lado. Por lo tanto la ecuación está balanceada. ¿Listo? Y eso es la forma de balancear una reacción, siguiendo estos pasos. No te estoy diciendo que estos son los pasos que tienes que aplicar obligatoriamente. O sea, mientras más practicas tú, vas a sacar tus propios pasos o tus propios métodos, y eso es lo que te estoy compartiendo aquí. Y particularmente a mí me funciona, casi siempre me sale el balanceo. Siempre que tengas cuidado con todos los detalles que te voy a mencionar posteriormente, en qué debes tener cuidado, entonces consideras eso y te va a salir. Muy bien, ahora tenemos que responder aquí. En la pregunta 9 nos dice: en el primer enunciado se han transferido 8 mol de electrones. Estos son los electrones transferidos. ¿Cuántos hay? Hay 8, por lo tanto el primero es correcto. En el segundo te dice: es una reacción de dismutación. A ver, una reacción de dismutación es cuando un mismo elemento se oxida y se reduce. Así que va a ser falso. ¿Por qué? Porque el que se oxida y el que se reduce, aquí está, son elementos diferentes, están en compuestos separados además. Esto sería una reacción de tipo intermolecular. Por si acaso ponemos ahí. Dismutación, repito, jóvenes, es cuando uno mismo se oxida y se reduce. En el tercero te dice: se producen 4 mol de agua por mol de agente oxidante. A ver, fijémonos. Acá hay 4 moles de agua. ¿Y cuánto es el coeficiente del agente oxidante? Porque nos preguntan, nos dicen que comparemos con el agente oxidante. Aquí está el agente oxidante. Su coeficiente es 1. Entonces, una mol de agente oxidante te produce 4 moles de agua. Así que está bien. La comparación que te dicen es: se produce 4 mol de agua por mol de agente oxidante. Claro, 4 por 1. Así que es correcto, le vamos a poner una V por acá también. Y ya está. Chale, ¿qué pasó acá? Muy bien, la respuesta sería verdad, falso, verdad, o sea, sería la alternativa de, jóvenes. Muy bien, eso sería la pregunta 9, jóvenes. Vamos a pasar, o vamos a regresar a las otras dos preguntas. Muy bien, jóvenes, pregunta 7. Balancear la ecuación de la oxidación del cobre con el ácido nítrico indica el coeficiente incorrecto. A ver, bueno, ya hemos puesto aquí los enlaces. Bueno, eso te va a ayudar a darte cuenta rápido, ¿no? Quienes están cambiando de estado de oxidación. Bueno, lo hemos puesto, ¿por qué? Porque sí.
porque quiero, porque puedo y porque se me dan a mentir, jóvenes. Entonces, primer paso, jóvenes, ya sabes de la pregunta 9. Si no te acuerdas los pasos te voy a estar mencionando y vamos a estar siguiendo acá. Entonces, el primer paso era hallar estados de oxidación, vamos a trabajar eso, aquí estaría trabajando con 0, un elemento que está solo sin combinarse trabaja con 0. Aquí el oxígeno trabaja con menos 2 por 3 sería menos 6, aquí sería más 1 el hidrógeno, para que la suma te dé 0, aquí tiene que ser más 5. Así que voy a borrar esto porque nada más era para averiguar eso. Muy bien, pasamos aquí, en este caso el ion nitrato ya sabes su carga es menos 1, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasó ahí? Sería menos 1 y pones este 2, multiplicas menos 2. Para que la suma te dé 0, el cobre debería estar trabajando con más 2. Aquí el oxígeno con menos 2 por 2 sería menos 4, entonces el nitrógeno con más 4. Vamos a trabajar un poquito más rápido los estados de oxidación, jóvenes. ¿Por qué? Porque yo sé que han repasado ustedes nomenclatura inorgánica y entienden un poquito. Y si no, fuentes, jóvenes. Bien, pero ahora tienes que averiguar los 6 nombres. Bien, acuérdense que el paso 1 te dice que hallar estados de oxidación e identificar los 6 nombres. Aquí, por ejemplo, no te importan los nombres porque no te preguntan por ninguno de ellos. Solamente averiguar los nombres cuando te pregunten algún nombre. O sea, puede ser agente oxidante, forma oxidada, el que se reduce, el que se oxida, etcétera, etcétera. Aquí no te están hablando nada de ello. Te preguntan por los coeficientes. Entonces vas a ignorar esa parte y pasas al paso 2. En el paso 2, ¿qué te decían? Balancear sobre la misma línea. Acá tenemos un solo cobre. Y acá tenemos también un solo cobre. Obviamente estas líneas ya hemos enlazado porque son los elementos que están cambiando de estado de oxidación. El cobre está pasando de 0 a más 2, está cambiando. El nitrógeno también de más 5 a más 4. No hay otros elementos que cambian de estado de oxidación. Ahora sí, volvemos a lo que les decía. Tengo un cobre y acá también tengo un cobre. Por lo tanto, no hay necesidad de balancear. Automáticamente trabajarás con el 0 y con el más 2. En el caso del nitrógeno tenemos 1 por acá y acá también hay 1, así que trabajamos con el más 4 y con el más 5. Listo, luego te decía aplicar el cangrejo. A ver, acá dice de más 4 a más 5 necesitamos ¿cuánto? Más un electrón. El otro caso sería de más 2 a 0, sería menos 2 electrones. Muy bien, para el factor tenías que sacar el mínimo común múltiplo y aquí el mínimo común múltiplo sería 2. 2 entre 2 te va a dar 1, así que pones ese 1, acá sería menos 2 electrones transferidos, acá sería 2 entre 1, 2, pones ese 2 acá. Más 2 electrones. Este 2 se mueve sobre la línea y llega acá. Sigue, también llega acá. El 1 también, pero el 1 no modifica nada, así que lo vamos a dejar. A menos que sea una reacción de dismutación, pero no te preocupes, no quiero confundirte. Eso último que dije. Entonces, ¿qué más, jóvenes? Ya hemos hecho el paso 2, pasamos al paso 3 y nos dice terminar por tanteo simple. A ver, empezamos por el metal, en este caso el metal sería ¿quién? Bueno, el cobre. Tenemos aquí un cobre, acá también hay un cobre, está balanceado. Pasemos a los nitrógenos, jóvenes. Acá tienes 2 por 1, 2 nitrógenos, más estos 2 de acá serían 4 y acá tienes 2 nada más, así que vas a modificar esto y pondrás 4. De manera que ahora tienes 4 nitrógenos. Pasemos a ¿quién? Al oxígeno, porque eso es lo que nos sobra. Sería 4 por 3, 12 oxígenos. En este lado debemos tener 12 también. A ver, acá tengo 2 por 3, 6. Acá sería 2 por 2, 4. 4 más 6 serían 10. Para 12 necesito 2 y le voy a poner ahí 2. Ya tengo 12 oxígenos y ahora es cuando tienes que rezar. ¿Por qué? Porque si no se te balancean los hidrógenos fuentes. Acá tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Por acá tendríamos 4 por 1, 4 hidrógenos. Y la ecuación está balanceado. Muy bien, entonces comparemos los coeficientes. Esto sería la letra A va a ser 1. Si no hay nada, ya saben, hay un 1. La B sería 4. La C va a ser 1 también. Y la D sería este número que es el 2. Y la E también sería 2. Si nosotros buscamos las alternativas, hay una que no coincide, ¿no? O sea, la D. Te ponen D igual a 1, lo cual es falso porque D no sale 2. Por esa razón la respuesta es la alternativa D y vamos a pasar a la pregunta 8. En la 8 nos dicen a nosotros que lo siguiente, luego de balancear la siguiente reacción, señalar la suma de coeficientes de las especies que no se ionizan en agua. A simple vista nos damos cuenta que aquellos que no se van a ionizar van a ser esto de acá, esto y esto. Necesitamos los coeficientes de esas 3 especies. Sumas y ya tienen la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguir los mismos pasos que les he enseñado, jóvenes. Entonces, el primer paso era calcular estados de oxidación. Trabajamos por aquí. El oxígeno trabaja con menos 2, por este 6 sería menos 12. Y acá el hidrógeno trabaja con más 1 por 2, 12 sería más 12. Y más 12 menos 12 ya te da 0. Por lo tanto, el carbono debería estar trabajando con 0.
En el caso del ion nitrato, ya sabes, no lo vamos a repetir varias veces, está trabajando con más 5, acá sería menos 2 y acá tiene que ser más 2 para que la suma dé de 0 y aquí sería menos 2 por 2 menos 4, el carbono debería estar trabajando con más 4. Ya tenemos los estados de oxidación y nos fijamos quiénes cambian, el carbono está pasando de 0 a ¿cuánto? A más 4, por eso enlazamos acá. El nitrógeno también cambia, de más 5 en este caso pasa a más 2 y por esa razón estamos enlazando. ¿Ya tenemos hecho el paso 1? Sí. Aunque nos falta averiguar los 6 nombres, ¿no? Pero no te preguntan el nombre acá, así que lo vas a ignorar. Solamente averigua los nombres cuando te pregunten nombres, jóvenes. No vas a perder tu tiempo en el examen. Pero bueno, pasamos acá al paso 2 y dice aplicar el cangrejo. Ah, no, todavía eso no. Primero te dice balancear sobre la misma línea. Mira, fíjate lo que sucede acá. Tienes 6 carbonos y acá tienes un carbono. Entonces vas a balancear poniendo un 6 por acá. De manera que ahora tienes 6, acá también tienes 6. Pero no te olvides multiplicar esto. 6 por más 4 ahora se convierte en más 24. Y vas a trabajar con eso el método del cangrejo. No vas a trabajar con el más 4. Porque si has balanceado y no has multiplicado tampoco te va a servir. Porque no te va a salir el balanceo. Pero bueno, acá igual multiplica 6 por 0. Eso más bien sigue siendo 0. No cambia nada. En el caso del nitrógeno tenemos 1 por acá y acá también hay un 1. Entonces está balanceado. Aquí trabajas con el más 2 y con el más 5. Luego dice aplicar el cangrejo. Te preguntas, para llegar de más 24 a 0 necesitas menos 24 electrones. Con confianza tú le pones ahí 24. No te asustes porque sea muy grande, no pasa nada. Acá sería igual. De más 2 para llegar a más 5 necesitamos más 3 electrones porque más 2 más 3 te va a dar más 5. Luego dice buscar el factor, jóvenes. Acá tienes que aplicar el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Y el mínimo común múltiplo de 24 y 3 es 24. 24 entre 24 te va a dar 1. Ese 1 pones acá. De manera que acá tendrías menos 24 electrones y por acá tendrás que poner por 8. Y tendrías más 24 electrones. Entonces este 8 se mueve, llega aquí, sigue, también llega acá. El 1 también, pero el 1 no modifica nada, así que lo vamos a dejar. Listo, acabas de terminar el paso 2, pasas al paso 3 que te dice balancear por tanteo simple. Muy bien, empezamos por los metales, jóvenes. Acá tenemos 0 metal. Puedes trabajar el carbono. Tienes 6 carbonos, acá también hay 6 carbonos, así que está balanceado. Nitrógenos tienes 8 por 1, 8 y acá también tienes 8 nitrógenos. Muy bien. Lo que no está balanceado sería oxígenos, así que vamos a simular una reacción en la parte de abajo. Mira, fíjate. Tienes 6 oxígenos, acá tienes 8 por 3, 24, más 6 serían 30 oxígenos, así que vamos anotando eso. Por este lado tendrías ¿cuánto? 8 por 1, 8 oxígenos. Acá hay 12, más 8 serían 20 oxígenos. Muy bien. Entonces nos está faltando aquí ¿cuánto? Falta 10 oxígenos para que tengas igual cantidad de oxígenos en ambos lados. Así que vamos a explicarles cómo se balancea en medio ácido. Para ello vamos a ir a la pregunta 9 o a la parte que estábamos explicando, la parte teórica por ahí. Entonces, medio ácido, jóvenes, vamos a simular una reacción igual como en la parte de arriba. Digamos te pongo aquí oxígeno 2, entonces vas a decir que te falta por este lado 2 oxígenos. Muy bien, entonces medio ácido dice, donde te falta oxígeno vas a aumentar la misma cantidad de moléculas de agua. O sea, si te falta 2, aquí tienes que poner igual cantidad, o sea, sería 2H2O. Y al otro lado tienes que poner el doble. ¿El doble de qué, profe? Bueno, el doble de iones H+, o sea, sería más 4H+. Y la ecuación debería estar balanceada. Mira, tienes 4 hidrógenos por acá, acá hay 2 por 2, 4 hidrógenos. Oxígenos serían 2 por 1, sería 2. Y por acá también tienes 2 oxígenos y la ecuación está balanceada. Ahora sí, vamos a regresar a la pregunta 8 y veamos. Acá te faltaban 10 oxígenos, entonces medio ácido te decía que pongas la misma cantidad de moléculas de agua, así que tendrías que poner más 10H2O. Y al otro lado tienes que poner el doble de iones H+, pero resulta que por acá aparece hidrógenos, jóvenes, así que debes tener cuidado, ¿no? Porque, mira, digamos le haces caso, ¿no? Acá vas a poner el doble, sería 20H+. Entonces, acá ya tienes 12 más 20 sería 32 hidrógenos. Por este lado nada más tienes ¿cuánto? 10 por 2, 20 hidrógenos y los hidrógenos no están balanceados. Entonces, no te conviene esto y borras. Ponemos una flecha más por acá, jóvenes, y veamos. Acá tienes 12 hidrógenos, ¿no es cierto? Y por este lado tendrías 10 por 2, hay 20 hidrógenos. Anotamos eso. Muy bien, entonces te preguntas, para llegar a 20, ¿cuánto te falta? Te falta 8 nada más, falta 8 hidrógenos. Entonces eso es lo que vas a poner aquí, sería más 8H+. Y la ecuación ahora sí estaría balanceado. Esto subes allá arriba, este agua también subes por allá arriba. Entonces más 10 moléculas de agua y por acá sería más 8H+.
Muy bien, y si deseas puedes corroborar, ¿no? Acá tendrías 8, acá ya tenías 20, más 10, 30 oxígenos. Aquí no ha cambiado los oxígenos, sigues teniendo 30. Hidrógenos más bien ha cambiado, ¿no? Acá tendrías 8, acá hay más 12, serían 20. Acá 2 por 10, 20 también. Y la ecuación está balanceada, jóvenes. Entonces, nada más respondes la suma de los coeficientes, ¿cuánto sería? Acá. A ver, nos importa de esto, acá hay 1, así que le vas a poner 1 más cuánto, acá hay 8 y acá sería más 6. ¿Cuánto te da eso? Te da 15 y eso sería tu respuesta en la pregunta 8, así que marcamos la alternativa que corresponde, sería la C. Muy bien, jóvenes, pregunta 10 y nos dice balancear la siguiente ecuación e indique la relación molar entre agente reductor y agente oxidante. Por ejemplo, en esta pregunta sí tienes que averiguar los 6 nombres que están en el paso 1. Bueno, después de averiguar las cargas. Entonces trabajamos y empezamos con los estados de oxidación. Jóvenes, aquí vamos a poner directo porque ya sabemos, en el ácido nítrico el nitrógeno trabaja con más 5, aquí si deseas puedes calcular, menos 2 por 4 sería menos 8, aquí el hidrógeno con más 1, para que la suma te dé 0 el manganeso debe estar trabajando con más 7, bueno, aquí puedes trabajar normal, aquí por ejemplo sería menos 2 por 4, sería menos 8 y por acá sería más 1 y el hidrógeno también más 1, entonces para que la suma te dé 0 el azufre tendría que estar trabajando con más 6. Muy bien, pasamos a este lado, sería menos 2 por 8, sería menos 16. El potasio, acuérdate, trabaja con más 1, por este 2 sería entonces más 2. Para que la suma nos dé 0 necesitamos ¿cuánto? Más 14, aquí ponemos más 14 y no te olvides, aquí abajo tienes un 2, por lo tanto aquí tiene que ser más 7. Más 7 por 2 te va a dar más 14. Y el azufre está trabajando aquí con más 7. Luego, aquí la carga del ion nitrato sería menos 1, por este 2 será menos 2 y para que la suma te dé 0 aquí tiene que ser más 2. El agua no lo vamos a tocar porque ya sabes, si no tienes un peróxido por ahí no se toca, solo se mira. Bueno, y te vas a fijar quiénes cambian de estado de oxidación. Aquí el nitrógeno no está cambiando, sigue trabajando con más 5, aquí adentro también trabaja con más 5. El manganeso aquí está trabajando con más 7, sigues la línea, bueno, la línea todavía se supone que no tenemos, ¿no es cierto? Luego vamos a poner. Entonces aquí tienes más 7 y está trabajando aquí el manganeso con más 2, está cambiando, entonces vas a enlazar lo que ya tenemos enlazado ahí. Aquí el azufre está trabajando con más 6 y por ese lado está trabajando con más 7. También está cambiando, entonces vamos a enlazar. Tenemos los dos enlaces. Ahora sí vamos a averiguar los nombres porque nos importan. A ver, de más 7 a más 2 se está reduciendo. Más 7 es mucho mayor que 2, así que pues se reduce. Puedes poner así. Entonces también se le conoce como agente oxidante y donde llega se va a llamar forma reducida. El otro sería de más 6 a más 7, eso se va a oxidar. También se le conoce como agente reductor y por acá se llamaría que la forma oxidada. Muy bien. Ya tenemos hecho ahora sí el paso 1 y vamos a pasar al paso 2 y en el paso 2 te dice balancear sobre la misma línea. Acá tenemos un manganeso y por acá también tenemos un manganeso, así que automáticamente trabajamos con el más 2 y con el más 7. Por acá tenemos un azufre y por acá hay dos azufres, entonces aquí tienes que multiplicar por 2 para que tengas la misma cantidad de azufres. ¿Qué va a ser, jóvenes? No te olvides multiplicar esto. 2 por más 6 se convierte en más 12 y vas a trabajar con eso. Igual acá, 2 por más 7 más 14 y trabajas eso. Nunca olviden, jóvenes, que el cangrejo se trabaja con el segundo estado de oxidación. Bueno, nosotros nos entendemos a qué nos referimos con segundo estado de oxidación. O sea, al producto de lo que tengas por aquí un subíndice, entonces vas a tener que multiplicar por el estado de oxidación que has calculado. Entonces la parte de arriba sería el segundo estado de oxidación. En algunos casos no va a ser necesario, ¿no? Aquí por ejemplo si es 1 por 7 sigue siendo 7, así que sería tonto poner otro 7 por ahí arriba, pero si deseas lo pones también, no pasa nada. Listo, entonces ahí tenemos ya los 4 círculos, así que puedes aplicar el cangrejo y dices, a ver, de más 2 para llegar a más 7 necesitamos ¿cuánto? Más 5 electrones. El otro caso sería de más 14 para más 12, tendrías que poner menos 2 electrones. Listo, y buscamos el factor. 5 y 2, jóvenes, son primos, entonces intercambias, acá sería por 2, de manera que te va a dar 10 electrones y por acá sería por 5 y te va a dar menos 10 electrones. Bien, este 2 se mueve por acá, también sigue la línea y llega aquí. El 5 también, o sea, aquí sería por 5. Aquí ponemos el 5 y el más trasladamos más aquí, acá también sería el 5. Y listo, jóvenes, y ahora terminas con el paso 3, que es tanteo simple. Siguiendo el orden, primero metal, a ver si nos fijamos, acá tenemos metal, yo creo que sí, ¿no? Vamos a utilizar el color rojo para terminar. Mira, acá tenemos 5 por 2,
10 potasios, así que aquí también hay 5 por 2, 10 potasios. Los potasios están balanceados. ¿Qué más? A ver, tenemos aquí manganesos, digamos. Acá hay 2 manganesos. Acá también tenemos 2 manganesos, está balanceado. Pasamos al azufre, jóvenes. Mira, 5 por 2 serían 10 azufres. Acá tenemos 5 por 2, 10. Por 1 serían 10 azufres también. El azufre está balanceado. Fijémonos en el nitrógeno. A ver, acá tendrías 2 por 2 serían 4. Por 1 sería 4 nitrógenos. Por ahí aparece alguno, no aparece más. Por este lado tienes que tener también 4, así que multiplicas por 4. Ahí tienes 4 nitrógenos. Ahora pasamos a los oxígenos, jóvenes. Acá, fíjate, tienes 5 por 2, 10. Por 4 serían 40 oxígenos. Acá tienes 2 por 4, 8. Y acá hay 4 por 3, 12. Más 8, 20. Más estos 40 serían 60 oxígenos antes de la flecha. Después de la flecha tienes que tener también 60, por lo tanto. Mira, fíjate. 5 por 8 serían 40 hasta el momento. Acá tienes 2 por 2, 4. Por 3 serían 12. Muy bien. Tenemos 12 más 40 sería 52, para 60 necesitamos 8, así que vamos a poner aquí 8. Con eso completamos a 60 oxígenos y ahora es cuando tienes que rezar, ¿no es cierto? Porque si no se balancea los hidrógenos, terrible, jóvenes, fuentes. Te vas a hacer la oración, entonces mira, fíjate, acá tienes 8 por 2, 16 hidrógenos, por ahí no aparece más, acá 5 por 2, 10. Por 1 serían 10 hasta el momento. Acá tenemos 2, ya van 12. Más estos 4 de acá serían 16 hidrógenos. Y la ecuación está balanceada. Ahora sí que nos pregunten lo que sea, podemos responder. Aquí te preguntan agente reductor. ¿Y el agente reductor dónde está? Aquí está, agente reductor. Su coeficiente sería 5 por 2, 10. Y abajo tendríamos el agente oxidante. Aquí está el agente oxidante y su coeficiente es 2. 10 entre 2 te va a dar 5 y esa sería tu respuesta. La alternativa B. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a la 11 y veamos qué nos depara el futuro.